escrito, ¿qué pasó? Yo tenía muchas dudas. Una vez que estuvo terminado el libro, tenía tantas ganas de que saliera a la luz que lo corregí, ¿vale? Y lo miré, pero sentía que no terminaba de estar terminado, no estaba realmente acabado, pero mis ansias eran tantas que hice una copia del manuscrito y lo repartí a todos mis familiares para que lo leyeran y me dieran su opinión. No funcionó, muchos de ellos no lo leyeron. Sin embargo, tuve una muy buena amiga, que desde aquí le mando un besito a Kiara, porque fue la única que tuvo la lealtad o la paciencia y la constancia de empezar el libro y terminarlo y darme su opinión más sincera, porque yo tenía miedo de que en verdad ese libro estuviera mal escrito. Quería una opinión, y una opinión objetiva, y ella pues sentía que era lo suficientemente cercana para poder pedirle mi opinión, su opinión honesta, pero a la vez no tan cercana como para que fuera subjetiva. Entonces lo leyó y bueno, le gustó y me dijo que ella consideraba que estaba bien escrito, que le gustó mucho la historia y que lo tenía que publicar. Entonces aquí ella que me dio la motivación de hacerlo. Lo primero que hice fue investigar en internet cómo enviar manuscritos a las editoriales, cómo hacer para que se interesaran por ti, porque lo veía todo muy lejano. Yo sé que a muchos de vosotros os puede pasar esto, ¿no? De que de aquí a que termine una historia, a que una editorial lo logre leer y todavía más te acepte el manuscrito y quiera publicarlo, se ve como algo muy lejos, ¿no? Y en esos momentos en los que yo me sentía tan pequeñita y en los que creía que nadie querría leer mi historia, recordaba a J.K. Rowling, que aquí tengo un apartado solo para ella y para sus libros, en el que bueno, me acordaba pues un trozo de su historia personal, que es que ella en su primer libro de Harry Potter pues lo envió, no sé, a muchísimas editoriales y todas las rechazaron, hasta que al final una pequeñita la aceptó y luego se hizo famosa, ¿no? Pensé también en que no quería que las opiniones de las editoriales me marcaran a nivel negativo, porque pensaba y era muy consciente de que las editoriales, sobre todo las más grandes, al final son negocios y lo que quieren es estar de alguna forma seguros de que ese libro se va a vender. Entonces, siendo tú novel, es decir, nuevo, que nadie te vea, saben las editoriales que es más difícil de que te puedan comprar un libro. Sobre todo porque si no eres conocido y además tu libro no sale en los mostradores de las librerías, todavía es más difícil de que te lean. Bueno, yo lo que hice fue buscar en internet, repito, cómo presentarme a las editoriales y que me aceptaran mi manuscrito para que lo leyeran. Bueno, yo miré todas las cartas de presentación, cómo se tenía que hacer, etcétera. También hice una propuesta de mercado, que una propuesta de mercado simplemente es qué valor crees tú que puede tener tu libro y qué le hace especial o diferente. Y yo en mi caso pues propuse el hecho de que este libro para mí era uno de los pocos que yo había visto en el mercado que estuviera hablando de la historia de una adopción desde el punto de vista de la propia persona adoptada. No es el primero, pero quiero decir que habían pocos y me consideraba que tenía ese valor, ¿no? Porque tiene un punto de vista totalmente subjetivo y en primera persona. Luego lo que hice fue que fui a muchas librerías a mirar las editoriales de los libros que yo pensaba que tenían relación con el mío. Más que autobiografías, que también busqué, miraba en las librerías aquellos libros que fueran de crecimiento personal, porque en mi caso, a pesar de ser una autobiografía, era un tema de crecimiento personal, etcétera. Entonces de ahí saqué pues muchas editoriales y mandé mi manuscrito a esas editoriales, que la mayoría eran muy conocidas, como por ejemplo la editorial Grupo Planeta, etcétera. Recibí respuestas de estas editoriales y la mayoría eran o bien que no aceptaban el manuscrito o bien que lo habían leído, que sí, que lo aceptaban, lo leyeron y al cabo de unos meses o bien no me respondían, que eran muchas, o bien me respondían diciéndome que no. En ese proceso
tampoco mi familia me daba un feedback, ¿no? de qué estaba pensando, si les gustaba el libro, si no. Y yo realmente sentía de que no era buena escritora, porque bueno, pudiera escribir correctamente o no, pero lo que escribía pues no interesaba, ¿no? Y la verdad es que aquí me frustré muchísimo, porque mi ansiedad o anhelo de que alguien leyera el libro y de que alguna editorial aceptara mi manuscrito era muy intensa. Entonces llegué a plantearme en un punto en el que yo misma me dije: Aina, este libro ha tenido el objetivo deseable o que se buscaba, que era que me ayudase a mí, porque en un principio yo lo escribí para mí. Entonces yo, que soy un poco hierbas hippie, solté, le dije a la vida, al universo, que si este libro tenía que salir y publicarse, perfecto, y si no, también no pasaba nada, porque ya había hecho su función en verdad, y yo en verdad no había escrito este libro para ganar dinero, sino para mí. Entonces lo dejé así. Luego encontré a esta amiga, le comenté a ver si quería leer el libro, dijo que sí, se lo leyó, le gustó, me motivó, y fue ella la que me propuso enviarlo a la editorial Serial Ediciones, que es la editorial que finalmente aceptó publicar este libro. Es una editorial de coedición, es decir, yo pagué la mitad del presupuesto para poder imprimir los 100 primeros ejemplares. A nivel económico, ya lo voy a decir, no me salió rentable, por el hecho de que ya llevo 3 años, hace ya creo más o menos 3 años que el libro está en el mercado, o 4, y todavía no he recuperado lo que yo invertí. Voy a ser súper honesta, yo para este libro de 295 páginas, 96 páginas, me costó 300 euros, coedición, es decir, la mitad. Y de momento solo he recuperado la mitad de lo invertido. También pienso que en ese momento yo no consideraba que fuera muchísima inversión, un montón de dinero, así como otras editoriales te piden muchísimo de dinero para coeditar, y lo podía pagar, y el anhelo y el deseo de verlo publicado me pudo más. Pero es que además de eso, la editorial, bueno, yo la verdad es que estaba verde en todo, yo no sabía nada. Mi amiga fue la que me aconsejó esta editorial, porque tenía otra amiga que también había publicado con esta editorial, y además era conocida esta editorial por aceptar manuscritos de escritores noveles. No os preocupéis, os voy a dejar en la cajita de descripción el nombre de esta editorial, el link para que vosotros vayáis, y si sois aspirantes a escritores, o ya lo sois aunque no hayáis publicado nada, que eso no tiene nada que ver, lo vais a encontrar allí y vais a poder enviar vuestros manuscritos. De eso no os preocupéis, que yo os lo voy a dejar. Entonces yo decidí enviarlo, porque yo creo que uno de los errores que hacemos todos los escritores en un comienzo es que solemos enviar nuestros manuscritos a las editoriales más grandes, y resulta que las editoriales más grandes, cuanto más grande es, menos se interesa por escritores noveles, porque lo que quieren es tener seguridad de que ese libro se va a vender. Entonces, como ya tienen muchos escritores que ya son consagrados, pues ya no hay el interés de buscar nuevas promesas. Muchas veces esa búsqueda se convierte en cursos que hacen para escritores, etc. No voy a hablar aquí de los cursos de escritores porque no es el caso, así que vamos a seguir con la historia. Pasó un año y ninguna editorial me quiso publicar el libro, y yo, como ya había soltado, no me sentía frustrada. En el momento en que yo anhelaba y todo el tiempo deseaba que ese libro se publicara, allí yo me sentía muy quemada, muy frustrada, muy mal, porque pensaba, bueno, pues en verdad no soy tan buena escritora. Yo me fui a Inglaterra a vivir, y fue en Inglaterra casi hacía 6 meses, no me acuerdo muy bien, hacía ya un par de meses que estaba en Inglaterra. Me llamaron esa editorial y para decirme que querían publicar mi libro, porque tengo que decir que esta editorial, aunque coedite contigo, tienen que leer el libro, y si les gusta y creen que puede ser vendido bien y pueden tener unos ingresos, va a ser cuando van a decirte si quieres publicar. No es como otras editoriales que son estafa, en las que publican a todo el mundo a cambio de que tú pagues un dineral, que es así como estas editoriales, empresas
reciben el dinero, los ingresos. Esta no, esta es una editorial de coedición, es verdad, pero no por ello significa que van a publicarlo todo. Ellos lo leen y si creen que puede ser vendido bien y si está bien y creen que puede gustar, entonces lo publican. No es una editorial que por el hecho de tú pagar te lo van a publicar así como así, pasa un filtro y unas pruebas, ¿no? Bueno, pues el día en que me llamaron no me lo esperaba para nada y me llamó la editora diciendo que habían leído el libro y que me querían publicar. Bueno, ese día fue uno de los más intensos de mi vida porque este libro fue escrito con el corazón, en lo más profundo de mí salió y me removió muchas cosas, es muy íntimo, muy subjetivo también, pero muy del alma, salió como de dentro. Y cuando me dijeron que sí, fue algo, no sé, como si los ángeles cantaran, como si todo en la vida fuera happy y todo lo que hubiera vivido en un pasado fuera una pequeñez y que había valido la pena solo para poder publicar este libro. ¿Qué os voy a decir? Que mi ego creció. Entonces me acuerdo que lloré mucho y llamé a todo el mundo, a mis padres, a mis amigos, a todos mis conocidos, les dije que iba a publicar, le dije a la editorial que estaba en Inglaterra y que si podíamos esperar un poco a sacar el libro hasta que volviera a casa. Y me dijeron que no había ningún problema. Entonces, después de mi experiencia en Inglaterra, yo volví a Mallorca y de mientras la editorial estaba editando el libro, maquetándolo, etcétera, y siempre es verdad que esta editorial siempre tuvo en cuenta mi opinión porque a la hora de elegir la portada me enviaron ideas y propuestas y la verdad es que ninguna me terminaba de convencer. Entonces ellos me dijeron, envíanos una foto de una idea que a ti te gustaría de la portada. La primera idea era que la foto de la portada no era entera, de cuerpo entero, que ocupara toda la portada, sino que era una foto pequeñita hasta aquí y aquí con bordes y con una forma con un tipo de letra tipo a máquina, y no me gustó. Entonces les dije, mira, prefiero una imagen como esta, y pusieron literalmente esta imagen. Les dije que la quería de cuerpo entero y en un principio solo habían puesto el título principal, que es Cartas al cielo, sin el subtítulo, que es, en un principio el subtítulo era Historia real de una adopción y de una promesa, es decir, era muy largo y yo les dije, mirad, me gusta mucho, pero quiero que pongáis también el subtítulo para que la gente sepa un poco de qué va. Entonces ellos me dijeron, vale, pero es muy largo, vamos a cortarlo, ¿te parece bien así? Y yo dije, súper. Entonces como que siempre había un feedback y siempre teníamos recíprocamente, respetábamos la opinión el uno de la otra, los unos de los otros. Luego me pidieron que hiciera una contraportada resumiendo más o menos cómo yo creía de qué iba el libro y que a la vez atrajera. Les envié un par de propuestas de contraportada y al final eligieron esta, así que la verdad es que trabajar con ellos fue un lujo. A mí me gustó mucho y me emocionaba mucho porque solo de ver la carátula del libro, cómo quedaría, es como ya estás viendo que ese proyecto ya se está haciendo real, ¿no? Me he saltado decir que antes de enviar el manuscrito a cualquier editorial, lo primero que hice fue llevarlo al registro de propiedad intelectual para registrarlo, y una vez hecho esto ya lo envié a las editoriales y pasó todo esto. Bueno, el día de publicarlo salió y me ofrecieron hacer una serie de presentaciones. Yo dije que quería 2 porque, bueno, aparte de ser de Mallorca, me di cuenta de algo. Y es que al ser una editorial pequeñita, no iba a estar en los mostradores de las librerías. ¿Y eso por qué? Bueno, me explicaron que este libro se iba a vender online, pero solo en papel, no en formato electrónico, solo a nivel de España, de momento. Iba a ser bastante caro, y lo es, yo lo reconozco. Y luego no se iba a mostrar en los mostradores no se iba a poner en los mostradores de las librerías, porque los mostradores de las librerías
son como la joya de la corona para todas las editoriales que existen, al menos en España, ¿no? ¿Qué pasa? Que las librerías es como una, no sé si es como una subasta, pero en verdad venden ese mostrador al mejor postor. ¿Y quién es el mejor postor? Pues las editoriales de mayor rango, las más grandes y las que son capaces de pagar por ese mostrador millonadas. Entonces las editoriales pequeñas no tienen el suficiente dinero como para dar un hueco a los libros que tienen en su empresa. Entonces un escritor novel, desde mi punto de vista, y así es como me lo explicó la editora, tiene pocas posibilidades, al menos en España, o lo que yo he vivido, de que salga en un mostrador de una librería por eso, ¿vale? A no ser que tú tengas buen contacto con alguna biblioteca en el que tú cedas el libro para que la gente lo pueda leer, no se va a ver, se va a ver en el catálogo online de la empresa de la editorial, ¿vale? Ahí está uno de los temas por los cuales cuando tú publicas el primer libro, poca gente te conoce, porque solo saben que has escrito un libro las personas que te conocen. Porque, vale, este libro se promueve en redes sociales, pero esas redes sociales se reducen, al menos mi experiencia con esta editorial, en mi Facebook, mi Instagram, es decir, mis redes sociales, y en las redes sociales de la editorial, y también en las redes sociales de los sitios donde se venden. Por ejemplo, Agapea. La Agapea es la librería. Si buscas en el catálogo Cartas al cielo, Aina Ferrer, te va a salir este libro. En Casa del Libro, lo mismo. Pero si tú no sabes que yo he escrito este libro y no me conoces, a no ser que empieces a mirar el catálogo muy concienzudamente en estas páginas, no lo vas a encontrar. Este es una cosa que dices, ¿sabes? Y claro, que no se venda en todo el mundo también, pero se comprende que pues a nivel de dinero pues se tenga que ajustar el presupuesto. Bueno, cuando me propusieron las presentaciones hice dos, precisamente pues por eso, porque como nadie había leído ese libro hasta el momento, pues yo sabía que iban a venir a las presentaciones la gente que conocía. Entonces hice la primera y un mes o un mes y medio más tarde o dos hice la segunda. En la primera vino más gente de la que pensaba, todo gente conocida, y en la segunda vinieron unas 15 personas, yo no me lo esperaba, y en la segunda presentación vinieron, y de verdad chicos os lo digo con sinceridad y sin vergüenza alguna, creo que éramos 3 personas, Sí, 3 o 4 personas. Eran mi hermana, mi cuñado, una amiga mía y un conocido. O sea, ya está. Sin embargo, bueno, pues era la gente que no había podido venir a la primera y vino a la segunda presentación, ¿no? Y yo encantada de la vida, no hay ningún problema en ello. Entonces aquí yo me di cuenta de que, si bien es verdad que había como cubierto ese anhelo de escribir mi primer libro y yo estaba eufórica, pues no había tenido la impresión o no había llegado a la cantidad de gente que yo pensaba en un momento que llegaría. Eso por una parte, ¿no? Por otra, empecé a recibir las primeras opiniones del libro, en el que había muchas opiniones. A unos les había encantado, a otros no les había gustado nada, a unos les había parecido una joya, a los otros les había parecido muy aburrido, muy pesado, muy repetitivo. Entonces me acuerdo que me acordaré siempre de esta frase que me dijo mi editora, que es que hagas lo que hagas en esta vida, sea una obra de arte, o sea, una obra de arte, una película, una pintura, una escultura, un libro, no importa, siempre vas a tener gente que les va a encantar lo que has hecho, lo que has dicho, lo que has pensado, y gente que te va a odiar por ello mismo, no les va a gustar nada. Y personas que ni fu ni fa, es decir, al final, hagas lo que hagas, vas a encontrar gente que les va a gustar y gente que no. Y eso ya no depende de ti. Y que me dijera eso la editora fue como, me quitó un peso de encima muy grande, porque fue como, bueno, es verdad, yo ya no tengo la responsabilidad aquí, yo ya no puedo controlar eso, no puedo cambiarlo, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y el libro pues se vende dentro de lo que puede, ¿no? Bueno, no lo sé, pero está allí, la gente lo puede seguir comprando. Y bueno, después de la primera impresión de euforia y de todo eso, todo se fue calmando. En mi familia hubo muchas opiniones, porque claro, también implica a mi familia.
y bueno, hubo un poco de todo. Más allá de eso, cuando terminé de escribir, cuando terminó toda esta locura de la presentación, de publicar mi primer libro, de verlo en persona, verlo físicamente el libro, que me llegó una caja con 5, 6 o 7 ejemplares, que fue como, me explotó casi la cabeza de la emoción. En las presentaciones firmando, ¿no? Era algo que yo creo que todo escritor, pues ahí el ego está y queremos hacerlo algún día y soñamos con ello. Allí yo me di cuenta de una cosa importante, que es que como que choqué contra la realidad y me di cuenta de que en verdad había venido gente que creía en mi proyecto, que yo había hablado de ello, de mi proyecto a la gente y que me apoyaba y que era gente conocida. Más allá de eso, no. Entonces, para mí fue como un antes y un después, porque yo pensaba como que mi carrera de escritora terminaba allí, porque en verdad no había tenido el alcance que yo esperaba, había tenido muy poco alcance, y yo pensaba, bueno, pues a lo mejor, aunque era una autobiografía, digo, no soy tan buena escritora como me gustaría, ¿no? Y como que todo quedó allí, como que a lo mejor yo soñaba con que llegara mucha más gente, no llegó, y me encerré y lo dejé aparte un poco la escritura por circunstancias de la vida. Y bueno, como he dicho antes, estudié trabajo social, me fui a Formentera por un tema de trabajo y allí me encontré a un chico que había leído mi libro, una persona que no conocía de nada y que cuando me vio supo que yo había escrito ese libro y fue como, bueno, y para que no lo sepáis, Formentera es una isla al lado de Mallorca y bueno, está al lado, pero era una persona que no conocía de nada y que había leído mi libro y era como, me impactó, me emocionó, fue algo increíble que me dijeran, yo sé quién eres, has escrito este libro, me lo tienes que firmar. Al final no se lo firmé porque no me llevó nunca no me trajo nunca el libro, pero fue algo increíble. Pero sin embargo, más allá de eso, no tuve más gente que me dijera, oye, me he leído el libro, me ha gustado, sí, del pueblo y tal, pero donde vivo, pero ya está, ¿no? Entonces, como que lo dejé todo muy aparte, hasta que un día me di cuenta de que aunque mi libro no hubiera llegado a toda la gente que a mí me hubiera gustado, ni hubiera tenido la impresión que a mí me hubiera gustado, ¿no? Que a todos les guste el libro, cambié de chip y pensé, si a mí me gusta la escritura, aunque no haya llegado a la cantidad de gente que a mí me hubiera gustado, ¿por qué en vez de pensar que este es el final de mi carrera, no puedo pensar que es el principio de ella? Bueno, y finalmente, para terminar este vídeo, me gustaría deciros un par de cosas que es como una conclusión de lo que quiero expresar en este vídeo, y es que la forma en que, cómo yo logré escribir un libro y publicarlo fue basándome en un par de puntos que para mí eran sagrados. Uno fue que lo escribí para mí, no pensando en si podría ser publicado o no. Lo escribí pensando en mí, en gestionar muchas cosas que necesitaba sacar afuera. Fue un proceso profundo de gestión emocional. Lo escribí con el alma y realmente en este libro yo me abro muchísimo y la gente que lo lea va a saber pues las partes más oscuras de mí. Pero como al escribirlo no lo escribí pensando en los demás sino en mí, salió así y creo que fue la única forma que encontré en ese momento de que ese libro realmente fuera auténtico, real. Otro punto que para mí me funcionó para poder seguir adelante con el intento de publicar un libro fue que al terminar de escribirlo, cuando ya había sacado todo lo que tenía que sacar, tenía un orden, estaba estructurado y tenía un sentido, me di cuenta de que podía ayudar a gente y que entonces sí, que quizás había la posibilidad de publicarlo. Otro punto importante para mí es que yo necesitaba disfrutar, aunque a veces llorara. Yo con ese libro lloré muchísimo porque saqué muchas cosas, pero disfruté de escribir y fue terapéutico.
Entonces para mí eso era muy importante a la hora de escribir el libro y que me sirvió muchísimo. Porque a veces cuando pensamos en publicar un libro nos enajenamos de nosotros mismos y pensamos solo en el público. Y eso no funciona por el hecho de que deja de ser real, deja de ser auténtico. Otro punto muy importante, y yo quiero recalcarlo, es que confié en la historia que había escrito. ¿En qué sentido? No en el sentido de si esa historia valía o no la pena ser compartida con el mundo, sino con el sentimiento en que la escribí. Para mí ese punto es importante porque creo que a todas las personas que nos gusta el arte en muchos sentidos, no solo en escribir, sino a la hora de pintar, por ejemplo, yo creo que, me acuerdo que una vez leí a un profesor de pintura decir que lo importante para saber dibujar bien no es el talento se puede aprender, sino en el sentimiento que tienes dentro para hacer aquello, en si realmente sientes amor en lo que estás haciendo, sea una obra de arte o cocinar, no importa. Eso es lo que da la magia y lo que crea belleza luego a la hora de crear algo. Y yo sentí tanto al escribir esa historia que confiaba en eso, confiaba en que eso era el punto clave para luego realmente que pudiera interesar a editoriales, etc. Ese amor con el que escribí esa historia. Y no importa si es una autobiografía o si es un drama, una comedia, una historia de miedo, una historia para adolescentes, un cuento para niños, no importa. Lo que importa es lo que tú sientes cuando creas esa historia. Y yo creía en eso que sentía. Y fue para mí un pilar muy importante. Otro punto importante es que confié solo en las personas especiales. ¿A qué me refiero con personas especiales? Me refiero a personas con las que yo sentía una conexión, con las que yo sentía que veían el arte no de la misma forma que yo, pero que les daban importancia, personas que tenían un espacio yo en su vida, no solo ellas en la mía, que me escuchaban, que les importaba y que estuvieran dispuestas a leer el libro hasta el final. Y que yo supiera que su opinión me haría bien, fuera buena o mala. Esto es muy importante porque en otro vídeo hablo de 2 libros para artistas, uno de ellos es El camino del artista, y en él la autora explica que no tenemos que fiarnos de todas las personas de nuestro alrededor para pedir opinión sobre nuestras obras. ¿Por qué? Pues porque a veces con la mejor de las intenciones ellos o bien no son honestos con nosotros para no hacernos daños, o bien nos dan una opinión honesta, pero que no está bien gestionada o no, pero nos duele. Entonces tenemos que aprender a gestionar, integrar, aceptar críticas, siempre y cuando estas críticas sean constructivas. Cuando una persona tú sientas, por muy cercana que sea tuya, un amigo, un familiar, te dé una opinión que es mala, pero no es constructiva, tú no puedes sacar nada bueno de ello, no te la tomes a nivel personal, porque la opinión dice más del que opina que de la persona que es opinada. Entonces eso yo también lo tuve como un pilar muy fuerte. De hecho, lo he comentado antes, pedí a toda mi familia que lo leyera, no lo leyó, excepto algunos miembros, y sus opiniones eran muy subjetivas porque muchos de ellos entraban dentro del libro. Entonces no fue realmente objetiva las opiniones de ellos. Sin embargo, luego decidí apoyarme en otra muy buena amiga que ella sí se leyó el libro y fue la que finalmente me recomendó la editorial que al final quiso publicarme la obra. Así que por favor, no quiero decir que os cerréis en vosotros mismos y no compartáis vuestro arte, porque da más sentido a quienes somos, a nuestra vida y a nuestras obras el compartirlas, obviamente, pero no cedáis la mano a todo el mundo porque sí, ¿vale? Porque hay que proteger ese talento, esa obra que muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos y algunas opiniones pueden herirnos porque somos frágiles de ciertas opiniones, sobre todo cuando esas opiniones vienen de personas muy cercanas y a las que queremos mucho. Y por último, algo que me funcionó muchísimo pero que no aprendí hasta la mitad del proceso fue que aprendí a soltar
el anhelo a que mi libro viera la luz algún día, es decir, a que fuera publicado. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo cuando terminé de escribir el libro y empecé a enviar el manuscrito a muchas editoriales, me sentía muy frustrada porque tenía ansiedad de que las editoriales me contactaran. La mayoría de ellas me decían, si es que aceptaba mi manuscrito y leerlo, decían que me contestarían, me responderían al final de 6 meses. Algunas no llegaron a los 6 meses, me dijeron que no, muchas ni me contestaron y yo me sentía muy frustrada. Entonces decidí soltar ese anhelo, acepté que quería que fuera publicado, acepté que de alguna forma necesitaba tener un feedback positivo y que mi ego estaba hablando, me estaba diciendo quiero ser escritora, pero al final entendí que yo ya era escritora de corazón, de alma, y eso es lo más importante. Cualquier artista en este mundo antes necesita ser artista en su corazón que en el mundo, en el exterior, porque si no, el arte no se transmite realmente. Entonces, cuando descubrí eso, entendí que yo no necesitaba demostrar nada a nadie, más que a mí misma, y a mí ya me lo había demostrado. Ese libro había hecho una transformación en mí muy profunda, y para mí eso era suficiente. Lo demás era bonito, sería bonito, pero para mí era superfluo. Es decir, importante, pero no tanto como lo que ya había hecho el libro, que había sido gestionar muchas cosas dentro de mí y cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Para concluir, me gustaría decir que este primer libro fue un huracán de emociones. No fue fácil escribirlo. Yo estuve unos 3 años intentando estructurarlo, intentando comprenderme a mí misma y saber qué es lo que realmente, cómo quería explicar la historia y qué era lo que realmente quería exponer. Entonces, para realmente construir toda esa historia yo estuve 3 años de mi vida. Ahora lo dejo, ahora lo retomo, ahora me frustro, ahora no sé cómo, lo vuelvo a dejar, ahora tengo anhelo, añoranza de seguir haciéndolo, no quiero que mi sueño se trunque, voy a seguir intentándolo. Hasta que al final, después de recoger y mirar tutoriales, inspirarme en otros escritores, leer la carta de Laura Gallego, de muchas cosas que fueron llegando a mi vida poco a poco, fue cuando empecé pasito a pasito a construir esa estructura que sin ella yo no hubiera podido escribir nunca jamás ese libro. También la escritura de este libro, ya que es una autobiografía, fue un proceso de introspección y de aprender a abrirme en soledad para sanar algunas heridas. Finalmente deciros que para mí este libro es un libro intenso, duro, habla de problemas y crisis emocionales graves y profundas, y para poder sacar y expresar afuera y ponerlo en palabras tuve que aprender a ser vulnerable y a entender que esa vulnerabilidad no me hacía débil, sino al contrario, valiente, porque solo cuando fui capaz de sacar todo eso y expresarlo en palabras y ponerlo en papel, lo hice real, y solo cuando lo hice real pude integrarlo dentro de mí. En definitiva, habla de mi proceso, de cómo yo viví la adopción, y en medio de ese proceso todas las crisis emocionales que viví. Yo viví una crisis de identidad más de una vez, una crisis existencial. La crisis existencial la viví más de una vez, y cómo todas esas crisis me ayudaron a cambiar mi forma de ver la vida y con eso mi forma de ser en el mundo, que no es mejor ni peor que otras personas, es una forma de ser un poquito más coherente con lo que realmente yo soy y que realmente me dio más paz interna. Es un libro que no gusta a todo el mundo, no es un libro perfecto, pero yo siento que ese libro es potente, es fuerte, y su mensaje es intenso y es profundo. Como me expongo a nivel muy profundo emocionalmente, al principio, cuando publiqué el libro, a mí me daba vergüenza, y es la primera vez que lo expreso en palabras esto, decir que había publicado un libro, porque hablo de cosas tan complejas y graves, no graves en el mal sentido, sino de que a muchas de esas cosas son tabús a día de hoy en nuestras sociedades, que me daba vergüenza y a la vez quería que la gente lo leyera. Por una parte me daba vergüenza porque sentía que iban a conocer lo peor de mí, y por otra tenía ganas de que lo leyeran porque sentía que podría inspirar a otras personas.
y que esas personas que hubieran vivido algo similar a mí, a lo que yo viví, podrían hacerles sentir que ellos no estaban solos, ni lo están, no son los únicos, ni los primeros, ni los últimos que pasamos por circunstancias difíciles en la vida. Y para mí eso era muy importante exponerlo, porque al fin y al cabo todos vivimos situaciones en la vida dolorosas y sufrimos en unas circunstancias u otras, con unas personas u otras, en escenarios distintos. Obviamente cada vida es distinta, pero el sentimiento es el mismo, es el sufrimiento, ¿no? De alguna forma, y sentía que ese libro podría ayudar a que el lector se sintiera que a través de mis experiencias él se pudiera ver también reflejado con otras circunstancias, con otros nombres, otras personas, pero el sentir era el mismo. Y son precisamente estas historias de sufrimiento muchas veces. El mensaje para mí final que yo quería exponer en el libro era que da igual si has sido adoptado, si has sufrido bullying o si has tenido algún trauma en tu vida, todos tenemos traumas. Lo importante, el mensaje final para mí era que muchas veces esos traumas son oportunidades en la vida para transformarnos como personas. Son una oportunidad de crecimiento personal, de conocerse mejor a uno mismo y de encontrar una coherencia interna que nos dé paz. Es una oportunidad de crecer como personas, y ese para mí era el mensaje final, porque al final hay situaciones en la vida que nos cambian para siempre, y a veces yo pienso que tenemos la decisión, tenemos la libertad de elegir si esas experiencias nos van a cambiar para bien o para mal. Una vez dicho esto, me gustaría finalmente decir que si tenéis un sueño, y no importa si ese sueño es escribir o es ser cocineros, ser médicos o ser profesores, maestros, lo importante es que sintáis amor en aquello que hacéis, y si sentís amor, seguid, luchad por ello, porque para mí es lo más importante, y lo demás vendrá con el tiempo. Para mí el éxito, el verdadero éxito, es hacer aquello que amas. No estoy de acuerdo en que todo lo que hagamos nos tiene que gustar, porque obviamente tenemos unas circunstancias, unas experiencias, y no vemos la vida de forma objetiva. Entonces habrá cosas que nos van a gustar y cosas que no. Si somos capaces de encontrar aquello que nos gusta, que nos apasiona, y luchar por ello, por mucho que cueste, cuando hacemos algo y sentimos amor, vamos a luchar por ello, que no quede sin intentarlo, porque es lo que luego realmente para mí da significado y sentido a la vida. Luego lo demás viene por sí solo, aunque no seamos o no terminemos siendo los artistas, el cocinero, el profesor o el médico que nosotros quisiéramos ser o que nos habíamos planteado en un principio en nuestra mente, no seamos la imagen que tenemos al principio en nuestra mente del artista, cocinero, profesor que nos gustaría llegar a ser. Somos aquello que hemos luchado por ello, y eso para mí es lo que da sentido a todo. Lo demás es vano, no significa que no sea importante, pero la sustancia está en hacer aquello que pasan las horas y tú no te das cuenta, aquello que dices, me llena por dentro, y es algo que cuesta expresar con palabras, paradójicamente, porque no es algo tangible, es algo que está en el nivel del espíritu. Y si es así, sigue tu intuición, sigue lo que sueñas, lo que anhelas, aunque no sea un camino de rosas, obviamente no lo va a ser. Y no tengáis miedo que las obras que vais a crear, ya digo, sea un plato de cocina o sea una obra cinematográfica, tenga críticas malas, porque las va a tener. Siempre va a tener buenas y malas, pero lo importante de esas obras es que vais a levantar pasiones. No importa si son buenas o malas, eso ya no forma parte de vuestro control, no lo podéis controlar, no lo podéis manejar, es una cosa que depende del mundo. Pero mientras mueva pasiones, la vida para mí eso sí tiene sentido.
Espero que os haya ayudado un poquito, que os anime, que os inspire este vídeo a crear vuestras propias obras, y aunque sea difícil, el arte, si se lleva en el alma, siempre vale la pena. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta aquí. Me gustaría finalmente daros las gracias. Somos muy poquitos en el canal, yo lo sé, apenas me ve nadie, pero no importa. Me siento muy agradecida. Cada vez que veo un suscriptor más es como que para mí tiene todo más sentido, y me siento de verdad muy agradecida a todos los que me veis, y a los que os gusta el vídeo y le ponéis un like, porque para mí el compartir todo eso y que la gente lo vea es como, vale, es un feedback que para mí dice, vale, entonces sí le interesa a la gente, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad, un beso muy fuerte de aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.